Bienvenido al módulo 3 y último módulo de este presente curso. Este curso es Introducción a la Dirección de Proyectos. En el módulo 3 vamos a ver la etapa de ejecución, control y cierre de un proyecto. Una vez que ya hemos planificado, el siguiente paso es ejecución y control del proyecto. La planificación lo vimos en el módulo 2. La ejecución y control del proyecto, en esta parte implementamos aplicaciones de control por medio de herramientas como valor ganado o KPIs propio del proyecto. También en esta parte se implementa un proceso de control de cambios para controlar que lo que hemos planificado y quedaron como líneas bases se mantengan y en caso de que haya un cambio se puedan documentar y se puedan analizar esos cambios. Recordémonos que los controles de cambios deben ser aprobados por el sponsor para poder ser ejecutados. También aquí tenemos temas como conocer mecanismos de presentación de estado de avance, porque normalmente en todas las compañías el sponsor y los interesados requieren un informe periódico, ya sea semanal, quincenal o mensual, con respecto a los avances del proyecto. Al igual que la planificación, el informe de avances se lo realiza en conjunto, liderado por el director de proyecto. En la ejecución del proyecto, al empezar en el proceso de ejecución, se realiza lo definido en la dirección de proyectos y en la planificación. Para ello se debe medir los avances respectivos con indicadores en cada una de las variables y esta fase se gasta la mayor cantidad de presupuesto porque es donde está la mayor ejecución del caso. En esta fase se completa la descripción del producto o resultado final, que es el que se va a hacer entrega. En el control del proyecto se controlan los cambios, se recomiendan acciones preventivas y correctivas para evitar ya sea riesgos o demás. Se compara el estado del proyecto con las líneas bases y se realiza pronósticos. Un tema importante del director del proyecto no solamente es saber cómo voy en el proyecto, sino cómo voy a terminar para tomar acciones oportunas en función de hacer correcciones si fuese necesario. O pedir recursos adicionales, que también puede ocurrir. Algunos de los indicadores del proyecto son estos. Porcentaje de avance del cronograma, que es igual a la duración del trabajo completado hasta el momento, dividido para la duración total del trabajo. Eso me permite cuánto de porcentaje de cronograma voy. 10%, 15%, 30%, 90%. Esto nos permite saber en qué parte del proyecto está, si estamos al inicio o finalizando. Porcentaje de entregas culminados nos indica cuántos entregables ya he culminado y cuántos del total que tengo. Nos permite también saber cuánto avance llevo en eso. Avance de costos igual costos actuales, o sea, costos que ya he incurrido sobre el costo total del proyecto. Nos permite saber más o menos cuánto llevo del costo gastado. Ahora, eso me permite ver un avance en sí. Por otro lado, hay que saber qué tan eficientes hemos sido y para eso son estos indicadores que son los índices. Índice de cronograma que nos indica el porcentaje de avance real, o sea, lo que llevo hoy, sobre el avance de avance planificado a la fecha de hoy. Este indicador, que es una razón, nos permite identificar si voy adelantado o atrasado de acuerdo a mi planificación. Al igual en costo, lo cual me permite saber si estoy en sobrecosto o he reducido el presupuesto original. Y por otro lado, es importante tener también la satisfacción del cliente. Muchas veces este indicador no lo llevamos y creemos que el proyecto salió de la mejor manera, pero es siempre importante saber el punto de vista del cliente para ver si se manejó todos los requisitos y expectativas como él esperaba. La satisfacción del cliente normalmente es una encuesta donde evaluamos diferentes puntos que el cliente nos puede indicar, como puntualidad, comunicación, calidad del entregable, calidad del manejo, etcétera. Ya depende de la compañía lo que quiere evaluar. Y esto normalmente yo lo recomiendo en proyectos menores a 6 meses que se lo haga al final del proyecto y en proyectos mayores a 6 meses que se lo haga a la mitad y al final del proyecto. El informe de estado es algo parecido como esto es algo muy básico, pero nos puede dar una referencia donde tenemos la información del proyecto. En este caso solamente está la variable de costo, pero yo puedo agregar la variable de tiempo, la variable de alcance, la variable de riesgo, donde dice el costo a la fecha, el presupuesto que es todo hasta el final, y el costo hasta el final que se espera, que sería la estimación. Esa variación que puede existir entre el costo final y el presupuesto inicial es la variación que vamos a tener durante o que vamos a tener al final del proyecto. También hay una calificación que acá estamos usando un código del semáforo con colores verde, amarillo, rojo y nos puede indicar si el indicador está dentro del rango o ya está fuera del rango de lo que se espera. Dentro del informe de avance, adicional al tema, no solamente se informa costos, se informa sobre tiempo, sobre alcance, sobre riesgo, sobre todas las variables del proyecto que tú quieras comunicar. Ya depende de qué vas a comunicar de acuerdo a lo que el gerente o la compañía desee.
Por otro lado, también se puede informar sobre los problemas o riesgos principales que tenga el proyecto, así como las acciones para resolución del proyecto o de los problemas que se han identificado. Esto es un esquema básico pero importante de lo que un estado de proyecto puede ser. Es importante evaluar con los interesados, no solamente el sponsor, qué información y cada qué frecuencia lo requiere. Otro tema importante durante la ejecución es las reuniones de estado de avance. Estas reuniones de estado de avance se debe tener con previa cita. Básicamente son periódicas. En otras palabras, yo defino desde el inicio tener informe de avance o reunión de avance cada semana, cada 15, cada 30. Yo recomiendo que la frecuencia va a depender del proyecto. Si son proyectos relativamente cortos, cada semana. Si son proyectos relativamente medianos, estoy hablando entre 6 meses a 8 meses, deben ser cada 15 días. Pero si son proyectos mayores a 9 meses, deben ser al menos cada mes. No recomiendo tener reuniones de avance más de cada mes porque se pierde el control y el seguimiento del mismo. ¿Sí? También se establece plan de comunicación y se prepara actas y minutas de las reuniones de avance. En cada reunión de avance se verifica con los responsables y de cada actividad cuáles van a ser los avances que se están realizando, qué es lo que tienen que hacer, qué bloqueantes puedan tener y qué acción debemos coordinar entre todos. Normalmente de la reunión de avance sale el informe de avance que se lo entregan a los interesados del proyecto. Las reuniones de avance deben ser efectivas y cortas. Si bien una de las principales herramientas que tiene un director de proyecto son las reuniones, hay que lograr que las reuniones sean efectivas. Ustedes tienen material adicional que nosotros hemos agregado, y algunos de ellos están, por ejemplo, el tema de reuniones que les puede servir para tener buenas prácticas con respecto a eso. Se debe usar mecanismos para que estas reuniones no duren más del tiempo señalado y deben manejarse los asuntos y estar documentado toda la información que se maneja. Otra herramienta importante durante este proceso de ejecución y monitoreo y control es el control de cambio. Como indicamos, el control de cambio es un documento que te permite a ti registrar los cambios que pudiesen existir en el proyecto, evaluar esos cambios y ese documento con el registro y la evaluación se lo entrega al sponsor para que lo valide. Si el sponsor lo valida, se procede a actualizar los documentos y a ejecutar el cambio. Si el sponsor no se valida, continuamos con la planificación original. Los cambios pueden ser a diferentes niveles, no existe un nivel específico de cambio, puede ser a nivel de subtarea, tarea, entregable, y puede venir de cualquier miembro del equipo, de cualquier miembro del proyecto y a veces hasta externo al proyecto. Pero un tema importante, todo cambio es evaluado y aprobado por el sponsor. Esto es un flujo de cambio, o digamos que de proceso, que puede utilizarlo también en sus compañías. En algunas compañías se ajustan de acuerdo a la necesidad. Básicamente arranca con una petición de cambio que lo hace alguna persona del proyecto o externa a esto, normalmente directamente en el formato. Se envía la solicitud de cambio al director del proyecto, él envía para el análisis de impacto. Si el cambio no tiene impacto, en alguna de las empresas normalmente se deja la decisión al PM, al director del proyecto, para indicar si se hace o no el cambio. En otros, aunque no tenga impacto, lo aprueba solamente el sponsor. Y en caso que sí hay impacto, se lo envía para aprobación al sponsor en este flujo. El sponsor tiene dos opciones, indicar si se incluye el cambio o si no se incluye el cambio. De acuerdo a su decisión, si se incluye, se genera la orden de cambio, se generan los cambios de la planificación, se actualiza los documentos, se comunica sobre el cambio para hacerlo realizado y se comunica al notificador o a quien creó inicialmente la solicitud de cambio, indicando lo que se ejecutó. Y en el caso que ya que no se debe ejecutar, bueno, en ese caso también se comunica al originador indicando que su cambio, su propuesta no fue aceptada. Esto es uno de los flujos más conocidos y más utilizados. Quizás puedan tener variaciones en las empresas de acuerdo a políticas internas de la empresa. Esto es un formato básico de control de cambio donde tengo nombre del cambio, la descripción del cambio. Vuelvo y repito, esta parte de aquí de la solicitud de cambio o la información del cambio la realiza quien origina o que quien solicita o quien sugiere el cambio. Puede ser personal dentro del proyecto o fuera del proyecto. Una vez que tengo esto, está la parte de la revisión del director del proyecto, a quien le asigna el cambio para analizar
el análisis que que han originado, la recomendación que sale de ese especialista sobre el cambio, la resolución que sería lo que el sponsor decide y el impacto aquí puede ser, es una referencia que uno coloca acá, si es alto, medio y bajo. Y acá queda la aprobación por medio de una firma. Vuelvo y repito, esto es un formato básico funcional, pero puede variar de acuerdo a las políticas que pueda tener la compañía. Esto se realiza durante toda la ejecución y monitoreo del proyecto. Ya vimos que cierre, no necesariamente tengo que terminar de ejecutar el proyecto para cerrar, puedo comenzar a hacer cierres parciales. ¿Y qué hacemos en la etapa de cierre? Bueno, en la etapa de cierre los proyectos terminan, pero existen dos formas de terminar el proyecto, por degradación o por extinción. Por degradación es cuando se quitan los recursos para proyectos más prioritarios. En otras palabras, tenía un proyecto, lo estaba ejecutando, independiente si iba bien o iba mal, por alguna necesidad de negocio necesitamos trabajar en otro proyecto, los recursos del proyecto pueden ser degradados, pueden ser quitados y entregados hacia otros recursos o simplemente degradados porque no había más recursos para seguir. En esos casos se termina el proyecto por degradación. Extinción o adición son aquellos en los cuales el proyecto culmina y evoluciona, ya sea operación o el proyecto termina. Un proyecto que no tiene operación y simplemente fue ejecutado una sola vez. En este caso se tiene que validar la aceptación de los stakeholders y del cliente de todo lo entregado. En ambos casos, ya sea por degradación o sea por extinción, debe quedar un informe de cierre del proyecto. ¿Qué se hace durante el cierre? Bueno, se verifica que todos los requerimientos han sido completados de acuerdo a las especificaciones. Acordémonos cuando se planificó el alcance, lo que era el enunciado de alcance y sus requisitos o de aceptación. Bueno, se valida que todos estén cumpliendo eso. Informar las variaciones, ya sean variaciones por tema del costo, tiempo, alcance del proyecto o variaciones con respecto a características del producto. Se deja documentado. Preparar la comunicación interna y externa para anunciar la terminación del proyecto. Así como hubo una reunión de inicio con una acta de constitución, también puede existir una reunión de cierre devolviendo o informando hacia el esposo y hacia los interesados cómo cerró el proyecto. También comienza la entrega a operaciones, ya sea con documentación de respaldo y entrenamiento, que normalmente son dos entregables que operación solicita para poder continuar con el desarrollo de las actividades. Acá también se obtiene la aceptación formal de la entrega del cliente, aquí es la aceptación final. Recordemos que una aceptación formal es una aceptación por medio de una firma, por lo tanto normalmente hay una acta que es firmada por todos los interesados o los principales. Celar los recursos y liberarlos para nuevos usos. Si yo tengo recursos que me lo prestaron para el proyecto, los devuelvo a sus áreas respectivas para un nuevo proyecto. Reasignar a los miembros del equipo, en caso de que yo tenga miembros de equipo que fueron de otros departamentos, los reasignamos, los devolvemos o se reasignan hacia otros proyectos si fuese el caso. Cerrar las cuentas y ver que todo se pague. Desde el punto de vista de costo, también al cierre cierro todas las cuentas. Recordémonos, y como lo vimos en planificación, que el proyecto tiene un número único. Ese número único que tiene el proyecto es el número donde cargamos todo, desde el punto de vista de gestión hasta el punto de vista contable. Por lo tanto, es importante que se cierre para que no entren más gastos de lo que debería estar. Realizar evaluación final al proyecto, su miembro y administrador. Tomen en cuenta que la evaluación final no solamente es desde el punto de vista de las variables o del objetivo del proyecto original, sino también de la satisfacción del cliente. Aquí entramos otra vez a los KPIs que los vimos en la parte anterior. Documentar las lecciones aprendidas, que básicamente son lo que hice bien para mantenerlo y lo que puedo mejorar para buscar acciones de mejora. Esas lecciones aprendidas siempre son documentadas porque lo podemos usar en otros proyectos muy parecidos o en un proyecto que me toca a mí hacerlo posteriormente. Por si acaso, igual que el anterior, el cierre también es en conjunto con todo el equipo donde lidera el director de proyecto. El cierre administrativo tenemos también entregar versión final de la documentación, es un tema importante. En Ecuador se solicita que la documentación técnica esté disponible 5 años y la administrativa o contable 7 años. Informar y divulgar los resultados finales, archivar la documentación del proyecto. En algunas empresas esa documentación lo lleva a la PMO, o en otras palabras se entrega el proyecto finalizado a la PMO, o hay áreas específicas donde la documentación reposa, ya sea electrónica o digital. Retirar el código de proyecto para ya no ser usado. Realizar reunión final de comportamiento, donde nos reunimos todos los interesados del proyecto y evaluamos cómo terminamos
De esta reunión salen las lecciones aprendidas normalmente. También se celebra con el equipo, ya sea premios y reconocimientos especiales por la culminación o éxito del proyecto, así como notas de agradecimiento. Si bien es posible tener actividades que tienen un costo, ya sea por recreación o ya sea por algún obsequio que se entregue, también es posible hacer este proceso de celebración de manera más austera. Desde un simple correo agradeciendo al equipo que se terminó el proyecto hasta interacciones bastante informales con el equipo de proyecto. ¿Sí? Ya depende de la necesidad y creatividad que tengan, pero siempre es importante al cierre del proyecto hacer una reunión de celebración y cierre del proyecto. Este proceso de cierre y estas celebraciones también producen compromiso en la gente, no solamente con el proyecto que cerró, sino con futuros proyectos donde puedas participar. Por otro lado, tenemos también el registro para las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas no son más que lo que hice bien o lo que no hice bien para futuras referencias, para puntos de mejoras, etc. Por otro lado, en las lecciones aprendidas uno deja información que nuevos directores de proyectos puedan utilizar para mejorar. Esos son parte de los activos de los procesos de la organización. O sea, las lecciones aprendidas son parte de la organización posteriormente y quedará disponible para que lo puedan utilizar. Con esto llegamos al ejercicio número 5, el último ejercicio de este curso, donde ustedes van a hacer una simulación de un proyecto y lección aprendida del caso. Les agradezco su atención. Si necesitan pueden regresar a ver el video en la parte que requieran. Pueden también dejar las consultas que ustedes necesiten si algo desean que se aclare adicional. ¿Okay? Un tema importante, la mejor decisión se toma con mayor información. Esto es importante durante los proyectos, traten de tener la mayor información a la mano. Les agradecemos como Escuela de Proyectos por estar en este módulo 3 y nos vemos en la parte de cierre del curso. Gracias.